David es el autor del Salmo 16. So David is the author of Psalm 16. El versículo 0, ¿verdad? Antes del versículo 1, ahí nos da ese detalle. Ojalá que su Biblia le diga que el autor de este salmo es David, el salmista. The verse 0 gives us this brief information that the author of the psalm is David, and I hope that your Bible also tells you this. ¿Verdad? Como niños aprendimos David, el que mató a Goliat, venció a Goliat. As children, we learned that David was the one who slayed Goliath. Este es el autor. This is the author. También hemos aprendido que David es el pastorcito de ovejas quien Dios escogió sobre Saúl para gobernar a Israel. And we also know that David was the shepherd boy who was chosen to rule over all of Israel instead of Saul. Pastor que se hizo rey es el autor de este salmo. The shepherd who had become king is the author of the psalm. Pero aún más importante que todas estas cosas, But most importantly, over all these things, cuando encontramos y nos recordemos de David, when we remember David, recordemos que este David es el que recibió la promesa en 2 de Samuel 7. remember that this David was the one that received the promise in 2 Samuel. Dios le prometió al rey David que de su herencia iba a venir alguien de su familia y su linaje para gobernar sobre su trono para siempre, por siempre. God had promised to David from his lineage would come a king that would reign over his throne forever. De la familia de David iba a venir el Cristo y el Redentor de Israel y el pueblo de Dios. Esto es esencial para recordar cuando pensemos en David. And of the family of David would come the Christ and the Redeemer of Israel. This is important to remember. Tengamos esto en mente mientras leemos el Salmo 16. Let us have this in mind when we're reading Psalm 16. Ahora vamos a ver juntos la petición que este salmista tiene hacia Dios, disculpe. Now let us see this petition that David has to God. Veamos la petición que el salmista le presenta a Dios en el versículo 1. The petition that David asks God of in verse 1. Versículo 1 dice, guárdame. Verse says, keep me safe. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Keep me safe, my God, for in you I take refuge. La palabra guárdame también puede ser traducida como protégeme. The words keep me safe means also to protect, to Cuídame. take care of me. Cuídame, la idea es cuídame atentamente, pon tus ojos sobre mí, necesito tu ayuda. Take care of me diligently because I need your help, your eyes on me. No sabemos mucho de los detalles en qué es lo que está causando este dolor exactamente para que el salmista clame y diga, help me, ayúdame. We don't know much about the details as to why the psalmist was saying, help me, ayúdame, keep me safe. Pero sí sabemos que está en un peligro de vida y muerte. But we know it's in a matter of life and death. En otras palabras, está pidiendo auxilio porque está confrontando la muerte. In other words, he is crying out because he's going to confront death. El versículo 10 nos da este detalle. Vea el versículo 10 brevemente conmigo. Verse 10 very briefly gives us this detail. Habla y dice, no dejarás mi alma en el Seol. ¿Sí ve ese versículo? Because you will not abandon me to the realm of the dead. You see this in the verse? Seol se refiere a la habitación de los muertos. It means the room of the dead. Para el judío, cuando usted lea la palabra Seol en los Salmos, Seol es el lugar donde moran los que mueren. Until for the Hebrew was a room where those that would stay that were dead. Así que vemos que el contexto del Salmo es muerte. And so we see the context of the psalm is death. Y no nomás esto, mira el versículo 10, habla acerca del cuerpo viendo corrupción. And not only this, but the body getting corrupted. Literalmente la carne descomponiéndose en un sepulcro. Literally that the flesh is decaying in the tomb. Y mira algo conmigo en el versículo 11 del Salmo, Salmo 16:11. And let us see this in Psalms 16 verse 11. Mira el deseo de David. Look at the desire of David David. desea fervientemente algo de Dios. He desires something fervently from God. Dice que quiere ver la senda, el camino de la vida. He says he wants to see the path of life. Aunque no conocemos exactamente el detalle de esta situación de vida y muerte, Although we don't know the details of why the situation is of life and death, es claro que David está pidiéndole a Jehová que lo guarde de la muerte. it's clear that David is asking God to protect him from death. Dice, estoy confiando en ti. He says, I'm confiding in Tú you. eres mi refugio. You're my refuge. Ayúdame en enfrentar la muerte. Help me to be in front of death. Más importante, Most importantly, más significativo, more significantly, David quiere estar en la presencia de Dios cuando muera. David wants to be in the presence of God when he dies.
Acuerdo al versículo 11, dice, donde hay plenitud de gozo. And it says here in verse 11, you will fill me with your joy in your presence. Quiere estar donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra por And he siempre. wants to be in God's presence with delights for eternity. El viernes los jóvenes estábamos teniendo varias conversaciones profundas On Friday, the youth had very profound conversations. y una de las preguntas que hicimos uno al otro es ¿cuándo fue la primera vez que tuviste un encuentro con la realidad de la muerte? And what we would ask ourselves there, one of the questions was, what was the first time that you had found an encounter of death in your life? Algunos dijeron, pues una amistad, un familiar. Many said a family member or a friend. Otros dijeron tristemente un amigo o a un estudiante de la escuela. Some said sadly a friend from school or another student. Otros alguien muy cercano a ellos. Others someone that was very close to them. Pero teníamos algo en común todos. But we all had something in common. Todos teníamos un encuentro con la realidad que vamos a morir. We all had the encounter of the reality that yes, we're all going to die. La muerte va a tocarte a ti, Death will come here va a tocar a nuestras familias, and our families, va a tocarme a mí. to myself. Y aquí en el Salmo 16 And here in Psalm 16, vemos que la muerte está tocando a David. we see that death is going towards David. Y David va a confiar en su Dios en la muerte. And David is going to confide in God in death. El Salmo 16 vamos a ver cómo el creyente debe responder a Dios cuando es enfrentado con esta realidad oscura de la muerte. And what we're going to see here is how the believer is going to be confronted with death. Vamos a ver cómo podemos confiar nosotros cuando la sombra de la muerte se acerque a ti. How we can have trust in the midst of that shadow coming upon us. Primero notemos que David confía en Dios en su muerte. First, let us note that David is trusting in God and even in death. Es lo primero que vemos en el versículo 1 del capítulo 16. The first thing that we can see in verse 1 in Psalm 16. David ha decidido confiar en Dios en este enfrentamiento de la muerte. David has decided to trust in the Lord even in this confrontation with death. Lo hizo, confió en Dios cuando las ovejas fueron atacadas por leones y osos. He did this when the lambs were confronted with wolves and lions. David hizo esto cuando Goliat vino en contra de Israel. David did this when Goliath came and confronted Israel. David hizo esto cuando Saúl lo persiguió e intentó de matarlo. David did this when Saul was persecuting him, trying to kill him. Y en el versículo 1 vemos que David otra vez va a hacer lo mismo y va a confiar en su Dios en este enfrentamiento de la muerte. And in verse 1, we can also see that David is doing this once again, confiding in God in the Versículo midst of death. 1, nuevamente. Verse 1, once again. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Keep me safe, my God, for in you I take refuge. David es un creyente. David is a believer. Es un creyente como tú y como yo. Is a believer like you and I. Tiene un historial de confiar en su Dios. He has a history of trusting in God. Ha estado en diversas pruebas en su vida. He's had diverse situations in Y en his cada life. una de ellas ha tenido que hacer lo mismo, And- confiar en su Dios. And in each one, he has had to do the same thing. Trust in God. El versículo 1, Verse 1. David dice, aún en la cara de la muerte voy a confiar en ti. Verse 1, David says, in death, before death, I will also trust in you. Lo que vemos aquí, amados, What we can see here, beloveds, es que usted y yo también tenemos que confiar en Dios, no solamente en nuestra historia como creyente en la vida terrenal, brothers, you and I also, not only in our daily lives and our earthly lives, we have to trust in God. sino específicamente cuando llegue la muerte a su vida. Especially, specifically, when death comes in your life. Niño, Child, joven, youth, Dios God. será tu refugio aún en la muerte. God will be your refuge in times of death.
Veamos las verdades concretas que van a animar a este David cuando la muerte viene violentamente a su cara. Let us see what the concrete truths for David when death comes violently towards him. ¿Dónde se para el salmista para tener confianza? Where does the psalmist stand for him to have trust? Porque donde se pare él es donde tenemos que pararnos nosotros. Because where he stands, that's where we have to stand. En el día de aflicción, On the day of affliction, veamos cómo y por qué debemos confiar en Dios en la muerte. let us see how and why we should trust in God. Versículo in the midst of 2. death. Verse 2. Oh alma mía, I say to the Lord, él está hablándose a sí mismo, recordando a sí mismo de algo. he's referring to himself, he's reminding himself of Oh something. alma mía, tú dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. Hay cosas que mirar y observar en esto que ha dicho David. There are things we have to observe in what this David has said. Circule la palabra Señor. Circle the word Lord También ponga atención a la palabra Jehová, and pay attention to the word Yahweh. Yahweh. El Señor, tal vez su versión tiene el Señor con mayúsculas y una que no está en mayúsculas. Maybe your version has the word Lord capitalized and the one that isn't. La que está en mayúsculas es representativa del lenguaje hebreo que está usando el nombre divino y personal de Dios. The one that is capitalized is in the Hebrew language it is referring to. En español It is tal vez using usted va a decir Jehová. And in the Spanish version you could say Lord. Pero vamos a ver la palabra Señor primero juntos. Let us see the first Lord. The word Señor together. significa Adonai, amo, dueño, controlador, soberano. Lord means Adonai. In other words, sovereign. Es el que controla, el que tiene completo dominio. The one who controls and has complete dominion. Es alguien que tiene autoridad, poderío, control sobre la vida del salmista. Someone who has authority and control of the psalmist's life. David está reconociendo la completa soberanía de Dios en esta situación de la muerte. David is being reminded of the complete sovereignty of God in this situation. Cuando David dice, Señor, tú eres mi Dios. When David says, Lord, you Cuando are dice, my God. Dios, tú eres mi Señor. When he says, God, you are my Lord. Es la manera que él dice, aún en la muerte, In other words, he also says, even in death, tú vas a tener control y dominio de mi vida. you will have control and dominion over my life. En otras palabras, In other words, el Dios que cuidó a David con los leones y con los osos. the God that took care of David when he was in front of lions and bears. El Dios que estuvo con David cuando peleó a Goliat. The God that was with David when he fought Goliath. El Dios que tuvo señorío y soberanía de David, aun cuando el rey Saúl buscaba su vida. The God that had sovereignty over David when Saul was coming after him for his life No ha cambiado para David. has not changed for David. Se va a mantener en la posición de esclavo, He will be maintaining his position as a servant, de un siervo que pone confianza en alguien que tiene más poder y autoridad que él. a servant that has trust in someone who is far more powerful than he. Y esto es cierto para todo creyente. And this is true for all believers. Porque todo creyente llama a Jesús nuestro Dios y Señor. Because all believers call Jesus my Lord and my Master. You rule my life, Tú gobiernas mi vida. and you rule it in good Y times, tú lo gobiernas en tiempos buenos. and you rule it in times of anguish and struggle. Y la gobiernas en tiempos de aflicción. Es lo que hizo Job cuando perdió sus hijos. It's what Job did when he lost his children. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Job said, Yahweh gave and Yahweh took. You're in charge. Tú estás en cargo. No importa la situación. It doesn't matter the situation. Me voy a mantener en una posición de sumisión I will be maintaining a position of submission y confianza en ti. and trust in you. No importa lo que suceda, It doesn't matter what happens, no importa cómo se vea el contexto. nor what the context looks like. Dios es el que tiene control de tu vida, God is the one that has control over your life, aún en la muerte. even in death. Esto es importante recordar
cuando This- vengan estos días a nuestra vida. This is important to remember when these times come into our He lives. has not lost control. No ha perdido control. He has not lost control. No ha perdido control. Ahora notemos que dice Jehová es mi Señor. Now let us note, Yahweh is my Lord. O tal vez su versión, ¿te acuerda? Lo tienen todas mayúsculas. Or maybe your version has it in all El capital. nombre es divino de Dios. Es el nombre Yahweh. Is the name that is divine, Yahweh. Significa el eterno yo It soy. means the great I am, El que siempre ha existido. the one that has always existed. Se refiere al creador de Génesis 1:1. It refers to the Creator in Genesis Se 1:1. refiere al gran yo soy que dio vida a todo ser viviente. It refers to the great I am that gave all life to all beings. David está confiando en el creador que ha dado vida a todo ser viviente. He's trusting in the Creator that has given life to all beings. Está confiando en el Dios en cual Abraham ha puesto confianza. It's trusting in the God that Abraham had also trusted. Y está confiando en el Dios de sus antepasados. And it's trusting in the God of his ancestors. En otras palabras, el gran yo soy tiene una reputación y una fama. In other words, the great I am has a grand reputation and a fame. Y cuando el oyente escuche su nombre, And when the hearer hears his name, debe de recordar de su fama y su lealtad a todo que ha confiado en él. should be recognized of his fame and his loyalty. Amados, Beloveds, en la muerte tenemos que recordar a quién hemos puesto nuestra confianza. in death we also have to remember who we have put our trust into. El Dios de Israel, The God of Israel. el Dios que hizo a Adán, The God that made Adam. el Dios que ha traído diluvio, A God that had brought floods. el Dios que ha rescatado a Noé, The God that saved Noah. al Dios que ha prometido a Abraham descendientes, The God that had promised Abraham descendants. a Dios que libró a Israel de la mano de Egipto, The God that had saved Israel from the hand of the Pharaoh. a Dios que envió al Mesías. The God that sent the Messiah. Nuestro Dios tiene fama y reputación. Our God has a fame and a reputation. Recordemos en quién hemos confiado. Let us remember who we have trusted in. Después de que el salmista reconoce el señorío del Dios de Israel, After the psalmist remembers the sovereignty of the God of Israel, el salmista va a hacer algo muy interesante e importante para nosotros. the psalmist will do something very interesting and important to us. El salmista reconoce el buen y bondadoso señorío de Dios en su vida. The psalmist remembers the greatness of the Lord in his life, the goodness of the Lord in his life. Thank The you. kindness, la bondad La de bondad. Dios. De Dios. Mire el versículo 2 conmigo. Let us look at verse 2 together. Dice el salmista, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. I say to the Lord, you are my God. Y aquí está, And here it is. no hay para mí bien fuera de ti. Apart from you, I have no good thing. Aquí en el medio de la angustia, In the midst of affliction, en el miedo, in the fear, en la confusión, in the confusion, en el diagnóstico terminal, in the diagnostic terminal Él se diagnostic. recuerda de esa verdad que hemos repetido tantas veces. He remembers that truth that we have repeated several times. Dios es bueno God is good todo el tiempo. all the time. Dios God es is bueno. good. Esta es la posición del salmista. This is the position of the psalmist. Él no se moverá He de su will lugar. not be moved of his place. Él no va a acusar a Dios de mal. He will not accuse God of No se va a evil. atrever a decir, Dios, no eres bueno. He will not dare tell God that he is not good. Va a decir a su alma, no tengo bien fuera de ti. He will tell his soul, I have no good thing apart from you. En mi gozo y en mis temores. In my joy and in my fears, Tengo que recordar que Dios es bueno en todo tiempo. I have to recognize that God is good in all times. Y Él ha sido bueno hacia el pecador. And he has been good to the unclean, to the sinner. Y esto no cambia cuando la situación cambie en este mundo. And this does not change in the situation of this world. El carácter y el atributo de Dios, Él es inimutable. The character and attributes, he is not changeable. Él no cambia. He does not change. Fue bueno ayer, He was good yesterday. será bueno hoy He is good y today. será bueno aún cuando llegue la muerte.
and he'll be good even when death comes. Mire lo que dice en el versículo 5 y 6. Let us see in verses 5 and 6. Mire lo que dice el salmista acerca de su Dios bueno. Look at what the psalmist says in for his good God. Versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia. It says verse 5, Lord, you alone are my portion Él es la porción de mi copa. and my cup. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. You make my lot secure. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Escuche esto. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. And listen, surely I have a delightful inheritance. Una versión lo dice de esta manera. A version says it this way. Bellos lugares me han tocado. Beautiful places I have come to. Preciosa herencia me ha correspondido. What a beautiful inheritance. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está diciendo David? What is occurring here? What is David saying? El salmista está diciendo que aunque pierda todo, The psalmist is saying, even if I lose everything, si te tengo a ti, lo tengo todo. if I have you, I have everything. Diga lo que diga la muerte que se acerca. Say what death ever Si te says. tengo a comes. ti, tengo cosa buena. If I have you, I have good things. ¿Sabe lo que desea el salmista? Do you know what the psalmist desires? Estar donde Dios está. To be where God is. ¿Sabe por qué desea esto el salmista? Do you know why he desires this, the psalmist? Porque reconoce que no puede estar ahí Because he recognizes he can't be there sin que Dios lo había cercado a él. without God getting him closer. Eso es algo que él no está dispuesto a perder. This is what he is not willing to lose. Take it all. Agárralo todo. Take it all. Agárralo todo. But I cannot lose you. Pero no puedo perderte a ti. Él, He, como nosotros, like us, somos descendientes de Adán, are descendants of Adam. merecedores de la ira justa y el castigo eterno de Dios. We deserve wrath and eternal judgment by God. Pero obviamente algo ha ocurrido con este salmista que ahora puede acercarse al Dios Santo. But something has occurred with the psalmist that he can come closer to the eternal God. Esto es algo que él no va a cambiar por nada o nadie. This is something he will not change for nothing and no one. El versículo 16, uno de mis versículos favoritos, él dice, Verse 16, he says this, en tu presencia in your hay presence, plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. you fill me in your joy with your presence and eternal pleasures at your right hand. Esto es lo que Dios le ha dado al salmista. This is what God has given to the psalmist. Esto es lo que Dios le ha dado al que ha venido humildemente delante de Dios. This is what God has given to those who have come humbly before him. Venimos para conocerlo. We come to meet him, No venimos por su cielo solamente. not just for his heaven only. Venimos para conocerlo a Él. We came to meet him. Y lo que David quiere es a Dios. And what David wants is God. Nada desea en la tierra que no sea Él. Nothing on earth he desires No other hay than nada en God. el cielo que de Él desee sino es Él. Nothing else in heaven but of God. La recompensa del que cree es Dios. The recompense of believing in God. Nada se compara con el dador de las dádivas. Nothing compares to the giver of gifts. Nada se compara, imagínese esto, todos los gozos que hemos experimentado en esta tierra terrenal Imagine this. Nothing compares to all the joy that we have had here on this earth. y hemos experimentado deleites distintos que Dios nos ha dado. And we've experienced different delights on this earth that God has been giving Ninguno us. de ellos se compara con el que dio el gozo. And none of them compare to what the one who's given joy. Nada compara con el dador de los dones. Nothing compares to the one that is the giver of gifts. Quiere no a los dones, sino al dador. Doesn't want the gifts, but the one who gives them. El salmista entiende que todos los gozos no son dignos de ser comparado con el Dios que los dio. The psalmist remembers that the gifts that have been given are nothing compared to the one who gave them. El salmista reconoce que Dios es bueno aún en la muerte. The psalmist recognizes that God is good even when death comes. ¿Qué no fue lo que hizo Job? Is not that what Job did? Bendito sea el nombre de Jehová. Blessed be the name of Yahweh. Él quitó, He took Él dio and he gave y todavía es bueno. and is still good. Esto es lo que el salmista nos está animando a hacer. This is what the psalmist is encouraging us to En do. nuestro tiempo de despedidas en esta tierra, In our time, very little time here on this earth,
David quiere ser contado con los fieles. David wants to be counted with the just. Él piensa en el historiaje de todos los santos que han confiado en Dios. He thinks of the history of all those that trusted in God. Y luego no nomás esto, él piensa en los que no han confiado en su Dios. And not only this, but those who have not trusted Y in él God. dice, yo no quiero ser como ellos. And he says, I don't want to be like Yo them. quiero ser como los que confían en Dios en su muerte. I want to be like the ones that trusted in God even in death. Mira el versículo 3. Let us look at verse Él 3. dice, en los santos o con los que son de él encuentra su complacencia, su delicia. I say of the holy people who are in the land, they are the noble ones in whom is all my delight. Y en el versículo 4 dice, de los que no confían en su Dios y que están buscando ídolos, oiga lo que dice de ellos. And in verse 4, for those who are finding idols and trying to find them, look what he says of them. Ni en mis labios tomaré sus nombres, los nombres de esos dioses. I will not pour out libations of blood to such gods or take up their names on my lips. En otras palabras, In other words, ha visto que muchos de sus contemporáneos han huido de Dios cuando viene la aflicción. he sees that many of his neighbors had run in the midst of affliction. Cuando Dios no le contesta a su favor, se van a otro Dios. When God did not answer in their favor, they ran to another God. Cuando pidieron auxilio y Dios no los ayudó, se fueron a otro lugar. When they asked for shelter, they ran to another place. When Y God él did not dice, give them. jamás será eso conmigo. And he said, never will I do this with me. Voy a confiar en ti porque quiero ser contado con los leales y los fieles. I will trust in you because I wanted to be counted with the faithful. Quiero ser como Job. I want to be like Job. Quiero ser como Job. I want to be like Job, No movido, not moved, aunque no entienda lo que está sucediendo. even though I don't understand what's going on. Quiero ser como José, I want to be like Joseph, que sufrió injustamente, who suffered unjustly, perdió mucho de sus días, lost many days, pero reconoció el señorío y la bondad de su Dios en esto. but he remembered the goodness of God in this. El salmista quiere ser igual. The psalmist wants to be the same. No lo comparen con otro, dice el salmista. The psalmist says, do not compare him with Cuando anyone venga la else. muerte, When death comes, compárenme con los que han confiado en él. compare me to the ones that have trusted in Have him. you ever thought about that? ¿Has pensado en eso? Have you ever thought about the day that the Lord calls you? ¿Has pensado en el día que Dios te va a llamar a usted? I've thought about that. Yo he pensado en eso. And I've asked God to help me Y le he pedido a Dios que me ayude. to be a man of faith in the day Yes. of death. Sea un hombre de fe en la cara de muerte. To be a man who trusts God when death comes. Para que sea un hombre que confíe en Dios. Esto es lo que En el- quiere David. Y eso es lo que quiere. This is what David wants. Ha pensado en esto He has thought of this. y sabe dónde quiere ser contado. And he knows where he wants to be counted. ¿Por qué es esto importante, iglesia? Why is this important, church? Porque es importante para usted y para mí esta mañana. Why is this important for yourself and myself this morning? Póngase a pensar conmigo por un momento. Let us think of this for just a moment. Hay una mamá cristiana, There's a mom who's Christian. es una creyente fiel. She's a faithful believer. Sirve al Señor con toda su mente, con todo su corazón. Serves the Lord with all her heart and with all her mind. Tiene 4 hijos y un esposo. Has 4 children and a husband. Pero recientemente ha tenido malestares. But recently she's been feeling sick. Así que esta cristiana And this fiel va al Christian médico. faithfully goes to the doctor. Y el médico les da las noticias que esta pesadez tiene que ver con algo llamado cáncer. And this sickness that she has is something called cancer. De repente su corazón se cae a su estómago. And the moment this is told, her heart falls to her stomach. Y esto se pone peor. And this gets worse. Siente su corazón intensamente pesado y pregunta al doctor una pregunta que no quiere hacer. And she feels her heart get heavy and she wants to ask a question, but she doesn't want to. ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Cuánto tengo? How long do I have? 3 meses, tal vez 4, responde el doctor. The doctor responds, 3 months, maybe 4. ¿Sabes por qué es importante lo que está haciendo el Salmo 16? Do you know why it's important? Psalm 16 is saying all this ¿Sabes information. por qué es importante lo que David nos está enseñando en la muerte? Do you know why this is important where David is speaking of Porque showing un día- death? Because one day, Al igual que el salmista, just like the el psalmist, cristiano será enfrentado con dolor, tribulación y la muerte física. the Christian will be facing tribulation, pain, and death. Y a veces en nuestra mente terrenal no hay explicaciones. And in our earthly minds, we don't have an explanation. No hay una explicación para esa mamá. There's no explanation for that mother. Y va a venir miedo,
And fear will come, Va a venir confusión confusion, y tal vez hasta dudas, and maybe even doubt. pensando si Dios es bondadoso, Thinking that if God is pensando good, Dios tienes control. thinking if God has control. Porque un día tendrás que decidir si vas a confiar en tu Dios en tu muerte. Because one day you will have to make a choice to trust God in your death. Y la iglesia quiere ser contado con los fieles. The church wants to be counted with the faithful. Quiere decir como David, oh alma mía, tú dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. And just like David, we say, oh, my soul, you are with my Lord. And, No hay para mí bien fuera de ti. and from me, I have nothing good. Quiere without you. decir como Job, Like Job, Jehová dio y Jehová quitó. Yahweh took and Yahweh gave. Sea el nombre de Jehová bendecido. May his name be exalted. Esta es la razón por cual es importante aprender a los pies del maestro en el Salmo 16. This is why this is important to learn in the feet of the Master at Psalms 16. Pero no se desanime, iglesia, But do not be discouraged, porque hay una transición en estos versículos. because there is a transition in these verses. Una transición de angustia y confusión. There's a transition from anguish and confusion. Una transición radical en el medio de estos textos que se convierte en gozo y esperanza. A radical transition from anguish to joy and hope. De repente de ir en confusión, dice, never. Immediately from confusion, nunca. Confía en su Dios y entra en un estado de confianza segura y gozo. Trust in God, and then it's a sudden state of trust and joy. Mira el versículo 8. Look at verse 8. Mira la transición radical. Look at the radical transition. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. It says, I keep my eyes always on the Lord. Mis ojos están enfocados. My eyes are focused. Siempre lo voy a dejar que dirija. I will always let him guide me. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. With him at my right hand, I will not be shaken. Mira la afirmación tan diferente al cómo comenzó este salmo. Look at the affirmation and see the difference from when the Psalms had started. Empezó con un llanto y una lágrima del alma pidiendo auxilio en su muerte. It started with a cry from the soul asking why death. Y ahora vemos una declaración de fe y completa devoción diciendo, no voy a ser conmovido. And now we see a declaration of faith saying, I will not be moved. Permaneceré firme. I will stand firm. Nada me hará caer. Nothing will make me fall. ¿Qué ha ocurrido con él? What has occurred with him? ¿Qué le da ánimo? What gives him ¿Por encouragement? qué cambió de tristeza a gozo? What changed him from sadness to joy? ¿Cuál es su esperanza? What is his hope? Seguramente David murió Surely David did y die, fue enterrado en el sepulcro. and he was buried in the grave, Seguramente su cuerpo se descompuso y And- vio la corrupción. and his flesh decayed and saw corruption. ¿Qué es lo que está viendo? What is he seeing? ¿Qué es su esperanza? What is his hope? Mira el versículo 7. Look at verse 7. El versículo 7 dice que Dios lo ha aconsejado en la noche. It says, the Lord has given him counsel at night. Dice, me aconsejó y me instruyó mientras dormía. It says, I will praise the Lord who counsels me. Even at night my heart instructs me. Dios le ha comunicado algo a David que ha cambiado radicalmente como él ve la muerte. God has communicated with David something that has changed his heart. Y esta verdad, And this truth, mire lo que dice, lo lleva al versículo 9. it takes him to verse 9. Mire lo que dice. Let's see what he says. Se alegró por tanto mi corazón. Therefore my heart is glad. Dios le enseñó algo y se alegró por tanto su corazón. God showed him something and his heart is glad. Y se gozó mi alma. And my tongue rejoices. Y esto es clave, amados. And this is a very clear, Mi brothers. carne también reposará confiadamente. My body also will rest secure. Está diciendo, I can die now. He's saying, ya puedo morir. Puedo morir seguramente ahora. I can die surely now. Mi pregunta ahora es para David. My question for David is, ¿Qué te enseñó Dios? what did God show ¿Qué you? te reveló entre la noche? What did he reveal to you ¿Qué throughout fue the lo night? que Dios te instruyó por medio de las escrituras? Que ahora puedes morir seguramente. What did he instruct you through scripture that you can say now that you will die happy? Señor, instrúyeme.
Lord, instruct me y instruye a tu iglesia and instruct your church para poder tener el gozo de David en la muerte. so that we can have the joy of David in the midst of death. Mire lo que Dios le enseña a David. Look what God shows David. Después de que dice que se alegró su corazón tanto y su alma se llenó de gozo. It says that after the Lord had instructed his heart and he was just rejoicing. El versículo 10 dice, porque explica de dónde derriba esto. He says where this came from. Porque no dejarás mi alma en el Seol, Because you will not abandon me to the realm of the dead, ni permitirás que tu santo vea corrupción. nor will you let your faithful one see decay. Lo que él está viendo, amados, What he sees, está beloveds, viendo un vencedor de la muerte. he's seeing a victor of death, a conqueror of death. Está viendo a alguien que vence la muerte. He sees someone who is conquering death. Está viendo a alguien que no dura suficientemente días en el sepulcro para que su carne se corrompa. Someone who is not staying in the tomb for more than longer than a time of days, that his body will not be corrupted. ¿Quién es este hombre? Who is this man? No puede ser David. It cannot be David. Déjeme explicarle por qué. Let me explain why. La primera razón The first reason es porque Dios le dijo a David que él iba a morir, iba a ser sepulcrado con sus antepasados. is because God had told David that he would be buried with his ancestors. Segunda de Samuel 7, escuche lo que Dios le dice a David. 2 Samuel 7 says, En el God says versículo, to David, en el versículo 12 le dice a David, he says to David in the following verse, cuando tus días sean cumplidos when your days are complete y duermas con tus padres, and you sleep with your ancestors, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino por siempre. I will lift from your lineage a king, and he will reign forever. Hay cosas que podemos ver aquí, pero lo que quiero que veamos antes de seguir There are things that we can see here, but before we continue on, es que Dios le asegura a David que él sí va a morir. that God assures David that yes, he will die. Hasta le dice dónde. ¿Ves las tumbas donde están tus papás? You're going there. He even shows him, he says, yeah, you see the tombs where your parents are? Su, Ahí vas a morir. su cuerpo va a ver corrupción. His body will see corruption. No puede ser David. It can't be David. Segundo, Secondly, ¿sabe por qué no puede ser David el hombre del versículo 10? you also want to know why David is not the man of verse 10? Porque David murió Because David died y fue enterrado en el sepulcro and he was buried into the tomb y su cuerpo vio corrupción. and his body saw corruption. Pasó día 1, Day 1 pasó día passed, 2, Day 2, pasó día 3, Day 3, pasó día 4. Day 4. Y esto es cierto de todos del linaje de David. And this is true for all those in the Salomón lineage of murió David. Solomon y pasó died, día 1 And day y one pasó día passed, 2 day two y el día passed, 3 se corrompió su cuerpo. and day 3 passed and his Se body puede was decir corrupted. esto de todos los reyes en el libro de Crónicas. This can be said of all the kings in the book of Chronicles. ¿Quién es? ¿Quién ve el salmista en el versículo 10? Who is this that the psalmist sees in the Él ve a un verse 10? redentor y vencedor de la muerte He sees a redeemer and a conqueror of death que va a venir de su linaje. who will come Y from his cuando él lineage. ve este vencedor, él dice, su victoria será mi victoria. When he sees this victor, he says, their victory is mine. Su vencimiento sobre la muerte y el pecado será mi vencimiento sobre la muerte y el pecado. Their conquering over death and sin is my conquering over death ¿Quién and sin. es la persona que está viendo? David. Who is this person that David is seeing? Vamos a escuchar la respuesta del apóstol Pedro. Let us see the response of the Apostle Peter. Pedro en Hechos 2:29 le dice a los oyentes, Peter in Acts 2:29 says the following. varones hermanos, Brothers, I se will os say to puede you, decir libremente del patriarca David que murió y él fue sepultado I say to you with confidence about the patriarch David that he both died and was buried. y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. And his- Lo puedes ver. And his tomb is with us to this day. You can see it. Su cuerpo está descomponido. His body is decomposed. Pedro continúa predicando diciendo, Peter continues preaching, saying, pero David siendo un profeta, being therefore a prophet, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, que para que se sentase en su trono, and knowing that God had sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne,
viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. He foresaw and spoke about the resurrection of the Christ. Escuche esto, Listen to this. que su alma no fue dejada en el Seol, And that he was not abandoned to Hades, ni su carne vio corrupción. nor did his flesh see corruption. ¿Quién es el que vio el salmista? Who is it that the psalmist saw? Escuche las palabras del apóstol Pablo mientras él predicaba. Listen to the words of the apostle Paul as he spoke. En Hechos 13:35, In Acts Pablo, 13:35, explicando las escrituras, dice lo siguiente. Paul explaining scripture says the following. Por eso dice también otro salmo: Therefore he also says in another psalm, no permitirás que tu santo vea corrupción. you will not let your Holy One see corruption. Versículo 36, porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Él está muerto. And in verse 36, for David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. But he whom God raised up did not see corruption. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados. Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man forgiveness of sins is proclaimed to you. Llegó Jesús y decían de él, hijo de David, Hosana, hijo de David. When Jesus came, they said, Hosanna, son of David, Hosanna, son Los of ciegos David. de Jericó dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. The blind ones of Jericho said to him, have mercy on us, son of El David. ángel le dijo a José, y lo llamarás Jesús. Él viene a tomar el trono de su padre David. And the angel said to Joseph, you will call him Jesus, for he will take the throne of his father David. Y cuando mataron a Jesús, And when they killed Jesus, pasó un día, one day passed, pasó 2 días, 2 days y passed, pasó 3 días. and 3 Y days su passed, cuerpo no vio corrupción. and his body did not see corruption. ¿Quién vio a David en el Salmo 16 que lo animó a enfrentar la muerte? Who did David see that was able to help him and confront death? Vio a Jesús de Nazaret que vencería el pecado que trajo la muerte. The psalmist saw the Christ, the one who would conquer death. Miremos el Salmo 16 de esta manera. Let us look at Psalm 16 this way. El Salmo 16 es como una corona bien pesada. Psalm 16 is like a heavy crown. Es como un cetro eterno que es bien santo. It's like a scepter that is eternal, that is holy. Es como una vestidura real que está bien grande. It's like a royal dressings that is very big. Y David no se la pudo poner. And David could not put Y it on. Salomón intentó ponerse la corona, pero no le cabía. And Solomon tried putting on the crown, but it didn't fit. Los reyes de los descendientes de David intentaron de cargar el cetro, pero fue muy santo y muy pesado para tenerlo. The kings that were descendants of David tried carrying the scepter, but it was too heavy and too holy. Los to be. vestidos reales no le cabían a ninguno de estos descendientes de David. The royal clothing did not fit any of the descendants of David. Pero a quién le han cabido perfectamente? But who was able to actually fit them Al que ha perfectly? resucitado y no ha visto corrupción. The one who was resurrected and did Jesús not have ha corruption. resucitado entre los muertos. Jesus has resurrected through Ha the dead, tomado el cetro. taken the Ha scepter, tomado la corona. taken the crown, Ha tomado la santidad que le pertenece a él de reinar sobre el trono de David para siempre. and taken the sanctity of reigning on the throne of David forever. El doctor Michael Brown, un judío que dio su vida a Jesús, le dice de este texto, Dr. Michael Branham, who was Jewish, gave his life to the dice Lord del and said Salmo the following 16, of the Psalm 16. ¿qué está viendo David realmente? What is he actually seeing? En realidad está viendo la resurrección del Mesías. He's actually seeing the resurrection of the Messiah. Y a través de esa resurrección ahora tiene esta gran esperanza y esta visión de la vida eterna y la liberación de la muerte. And through that resurrection, he now has his great hope and the vision of eternal life and deliverance from death. ¿Por qué cambió su angustia a gozo? Why did his anguish turn
joy, porque ese fue el temor de la muerte. the fear of death, Porque él vio que el Padre le daría autoridad a uno que puede levantar a los muertos. because he saw the Father give authority to the one that could raise up the dead. Jesús testificó en Juan 5:21, Jesus testified in John 5:21. porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere él dar vida. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom he will. Jesucristo le dijo a dos mujeres que estaban llorando al ver la muerte de su hermano: Jesus said the following to those two women that they saw the death of their brother. yo soy la resurrección y la vida. I am- El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, through he die, yet shall be alive. Y Jesús miró a los que estaban al sepulcro del hermano de estas damas And he looked around and saw all of those that were around the tomb of the dead man. y le dijo: y a todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. And he said, and everyone who lives and believes in me shall never die. Y luego And later, levantó a Lázaro he rose Lazarus 4 días después de la muerte. 4 days after death. David tiene confianza porque ve a alguien que vence la muerte. David has trust because he saw someone who has conquered A alguien death. que vence el pecado de nosotros, que no nos permite estar en la presencia de Dios. Someone who conquered sin and is able to be in the presence of God when we were not. El salmista ve a Jesús de Nazaret, The psalmist sees Jesus of Nazareth, que aunque lo ve por un vidrio opaco, ahora es muy claro por el testimonio del Hijo de Dios y los apóstoles. even though he sees him through a not clear glass, but through the apostles. It is clear. Can you see him? ¿Puedes verlo? Can you see him this morning? Puedes verlo esta mañana. Can you say like David, I have found my refuge in the Lord? Puedes decir como David, he encontrado mi refugio en Dios. I desire to be where he is. Yo deseo estar con él, I will not be moved, Yo no not seré even movido. in death. ni en muerte. Me recuerdo de un amigo que tenía, le llamaban el Big John, I remember a friend I had called Big John. hombre soltero, medía arriba de 6, 7 pies. He was a single man. He was about 6'6", Y era un hombre muy lleno de alegría. and he was a man that was very joyful. Siempre que entraba al trabajo, traía café, una sonrisa y todos le gustaba su presencia. Always came to work with coffee, and everyone was very joyful when he was around. Un día vino bien triste y se notó, obviamente, cuando entró al cuarto. One day he came in very sad, and we could notice instantly when he walked into the room. Tenía una cita y lo diagnosticaron con cáncer terminal, He had a medical appointment, and they diagnosed him with terminal cancer. completamente inesperado. Completely unexpected. Solo 6 meses le dieron. They only gave him 6 months. Paró de trabajar, He stopped coming to perdió work. su pelo, He lost his hair. perdió todo el peso. He lost all the weight. Lo pusieron en un hospice They put him in a hospice para morir solo. to die alone. La última semana de su vida tuve una oportunidad de verlo. The last week of his life, I was able to go see him. Y cuando llegué estaba en una cama de hospicio And when I got there, he was in the hospice bed con lágrimas. with tears. Me dijo: David, no quiero morir, And he said, David, I don't want to die. no quiero morir. I don't want to die. Big John, Big John, ¿tú crees en el Mesías? do you believe in the Messiah? Dice: sí, yo creo en él. He said, yes, I believe in him. ¿Te recuerdas lo que hizo con Lázaro? Do you remember what he did with Lazarus? Dice: me recuerdo. He said, I remember. ¿Qué es tu problema más grande, Big John? What is your biggest problem, Big John? Mi pecado, dijo. My sin, he said. ¿Sabes lo que hizo Jesús por tu pecado? Do you know what Jesus did for your sin? Me perdonó. He forgave me, he said. ¿Sabes lo que hará Jesús con los que ha perdonado? Do you know what Jesus will do for those that he's forgiven? Los levantará como Lázaro, He will raise them like Lazarus, en cuerpo y hueso. in body and in flesh. Big John, con lágrimas, dijo: es cierto, Big John, with tears in his eyes, said, that's true. ya no tengo miedo. I'm not scared. Cantamos un himno junto We sang a hymn together. que decía: ven a mí, todos los que estén cansados, ven a mí. Come to me, those who are tired, come to me. Y Big John, And Big John, al igual que David, este salmista, just like David the psalmist, entró a la presencia de Dios, came into the presence of God, esperando resurrección prometida y fiel. waiting for a resurrection faithfully. Entró a la presencia de Dios donde hay plenitud de gozo, Coming into the presence of God with joy,
delicias a su diestra para siempre. Joyful delights. Si David pudiera estar aquí, ¿qué te dijera esta mañana? If David could be here this morning, what would he say? Si eres creyente y has puesto tu fe en el Mesías, no temas la muerte. If you are a believer, do not fear death. Entras donde hay gozo, está tu Dios. Come where there is joy is your God. Ha prometido resurrección física a sus santos. He has promised resurrection to those who are faithful. Gozos que no puedes imaginarte y no has ni siquiera probado en esta tierra. Joys that you cannot even imagine and not have tasted in this life. Nada es digno de compararlos con los gozos que es conocer a Dios y estar donde Él está. Nothing is worthy of the knowing to God and what His presence is like. Si David pudiera hablarnos en esta mañana, If David could talk to us this le morning, dijera a los que no han puesto fe en el Mesías: he would say to those that have not had their faith in Messiah, arrepiéntete. repent. ¿No ves el gran amor de Dios en enviar a su Hijo a morir por tus pecados? Do you not see the great love of Him to send His Son to die for your sins? Ya no temas más. Do not fear anymore. Confía en su Cristo que ha resucitado y reina y tiene la corona santa de David. Confide in Christ that reigns with an eternal crown of David. Si David estuviera aquí, If David was here, hubiera dicho: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. he would say, "Oh God, take care of me because I knew I believe." Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Oh my Lord, oh my soul, you have said to the Lord, there is nothing that is good apart from you.